Continuamos. Nos hemos quedado con esa concomitancia, esa conexión entre el blues y el flamenco. Y bueno, simplemente para terminar con la idea, el blues y el flamenco más o menos surgen al mismo tiempo, o se dan a conocer, ¿okay? Como decía, los orígenes son misteriosos, pero más o menos el flamenco se da a conocer cuando empieza entra la incipiente revolución industrial en España. Y entonces, pues el pueblo gitano, los gitanos empiezan a ir a la fábrica y se mezclan con los payos, con los no gitanos. Y en el caso del blues, el blues se empieza a escuchar en ciudades como Nueva Orleans cuando la esclavitud se abolió y los esclavos ya libres empezaron a buscar trabajo en las ciudades, en las fábricas, etc. Ahí es cuando se escuchó y cuando se empezó a diseminar, y eventualmente se convertiría en el origen del jazz con otro tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es interesante. ¿Qué más? Tu proyecto del seminario con los chicos, Bueno, ¿cómo estás desarrollando esas ideas en docencia? Sí, bueno, pues este seminario más o menos es sobre eso. Quiero decir, el título del seminario es Flamenco Past and Present, pasado y presente, y pues más o menos la mitad del semestre, que son, pues creo que son 18 semanas o así, lo hemos dedicado al flamenco antiguo, por derecho, digamos, a conocer un poco los palos y lo básico, ¿no? del cante. Hemos tenido una bailaora de aquí de Georgia que hizo una especie de taller muy interesante. Creo que sus vídeos también están ahora ya en la red. Y me tienes que dar la dirección para que los veamos. Sí, la dirección de los vídeos en red. Bueno, creo que lo has grabado tú, ¿no? Julie, ¿no? Julie, sí. Sí, vale, Julie. De acuerdo. Julie Bagenstos. ¿Qué más? Entonces, bueno, la segunda parte del seminario es pues un poco más el flamenco de ahora, y con eso quiere decir muchas cosas, pues desde, qué sé yo, la copla, aunque ha pasado ya mucho tiempo, la copla desde finales de la dictadura y principio en la de la transición, hasta el flamenco fusión de Paco de Lucía, Camarón, qué sé yo, y bueno, y llegamos hasta el fenómeno de Rosalía, por ejemplo. Y bueno, pues parece que está suscitando interés. Hay que tener en cuenta que el alumnado aquí es mayoritariamente afroamericano. Entonces, me gusta enfatizar estos puntos de conexión entre lo gitano y lo negro, ¿no? Lo afroamericano, porque, bueno, pues a ellos les interesa más. Y luego también hay bastante población estudiantil latina, y, en fin, para ellos el flamenco realmente es un territorio ignoto, pero sin embargo sí conocen a Rosalía, claro. ¿Los chicos hispanoamericanos no reconocen el flamenco como algo parte de sus raíces? La verdad es que no. Ajá. La verdad es que no, puede que haya... quiero decir, hay profesionales, hay bailadores y cantadores aquí en Estados Unidos y por supuesto en Latinoamérica, pero yo creo que sería arriesgado decir que el flamenco tiene proyección en Latinoamérica, es prácticamente mínimo. En todo caso, puede que cierta simbología, imaginería del flamenco sí que se ha exportado a Latinoamérica, y me refiero a cosas que, pues la imagen del flamenco que empezó a propagarse, pues qué sé yo, a principios del siglo XX, la Belle Époque,
¿no? El fenómeno de Carmen, los toreros, qué sé yo, la Bella Otero, los espectáculos en Estados Unidos, Carmencita, ¿no? En Nueva York y en Francia. Entonces, y eso, bueno, pues sí ha calado y puede que se haya convertido en parte de un sustrato cultural popular en ciertos lugares de Latinoamérica, por ejemplo en México, pero no creo que el flamenco sea algo de lo que suscita interés. Bueno, sí, tiene renombre, ¿okay? No es una música folclórica cualquiera, es mucho más elaborada y mucho más compleja que otras, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se practica. No sé si has tenido noticia del Festival de Eurovisión del 2022, creo, Chanel, sí, claro, chica que es hispano-cubana, y el escándalo que ha habido, ¿no? Pero todo lo que es el decorado y el vestuario, ¿no? Sobre todo el vestuario de ella es un poco entre el traje de luces más bien mexicano. Es verdad, ahora me acuerdo. Yo he visto una hibridación de imaginarios, de alguna manera, y además ya lo encarnaba muy bien, porque aparte de que actuó muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien, pero lo encarnaba muy bien porque además su tipo físico es exactamente cubano, así un poco... Ella es mestiza, ¿no? Mestiza, mestiza cubana, algo así. Y representaba a España, iba con el abanico, la flor, no sé qué, un poco folclórico, pero también el traje que lleva es entre traje que no llega a ser torero, pero sí es con el traje de luces torero, pero un poco al estilo mexicano, me pareció a mí. Y lo vi muy bonito, esa hibridación también, ¿no? De lo hispano, ¿no? Sí, es verdad. Dentro de que a lo mejor la imagen del torero, bueno, sí, claro, es hispana y por contagio, sobre todo andaluza y sobre todo, pues sí, acompaña al flamenco, ¿no? Sí, bueno, y a la es una nota, es Eurovisión, no es lo que tú comentas, lo que estamos comentando ahora es que en el sustrato cultural de los chicos hispanoamericanos está el flamenco y no, tú me dices que no tienen ni idea, ¿no? De eso. Hombre, dentro de que siempre hay bastante... hay algo de flamenco incluso en el tango, por ejemplo, rumba, ¿no? O sea, claro, hay la rumba cubana y la rumba flamenca que son distintos, pero bueno, qué sé yo, si tomamos como un hecho que, por ejemplo, el tango es sobre todo música africana que llega a Cuba, por lo cual ya es afrocubana, y se mezcla con música popular española, que se escuchaba en Cuba, sobre todo en Andalucía y Canarias, pues entonces sí, claro, se puede decir que sí, que hay una parte del flamenco que se ha expandido por Latinoamérica. Y luego, bueno, desde luego, afición la hay porque América Latina es muy grande, como Estados Unidos, y entonces pues siempre se van a encontrar festivales y academias de flamenco y se va a investigar sobre flamenco y escribir, etcétera. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en casi cualquier ciudad un poco grande, por ejemplo Atlanta, hay academias de flamenco y ahora tenemos el Festival Flamenco, de Festival Juli, Flamenco de Julie Bastos, claro que sí. Y luego hemos hablado también de Rosalía, porque ahora, desde mi punto de vista, yo que quiero estudiar esto de la fusión flamenca, que el flamenco se esté mezclando de alguna forma, encarnado en Rosalía, con este trap y este reggaetón que se ha desarrollado a partir del hip hop en Estados Unidos, mucho, es cuando se desarrolló, a mi modo de ver, no sé si tú piensas lo mismo. El reggaetón sale de la mezcla entre los ritmos, pues la salsa sobre todo, el reggae, la cumbia, el reggae también, pero tiene mucho de sustrato de los bailes clásicos, ¿no?
encuentro yo del Caribe, y esto mezclado con un hip hop duro, ¿no? Como de... Esto es para mí lo que da lugar al reggaetón. No lo sé, si estoy equivocada ahí o tú lo ves de otra manera, que eres musicólogo, te pregunto, aprovecho. Y desde ahí, desde ese reggaetón, se mezcla ahora con el trap y con todas estas experimentos que están haciendo Rosalía, que de alguna forma se ha nutrido de la música urbana que se está haciendo en Hispanoamérica en general y sobre todo en la zona del Caribe, creo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este recorrido? Hombre, el fenómeno del reggaetón, que es realmente un fenómeno en toda Hispanoamérica y desde luego en Estados Unidos, que también es un país latinoamericano, porque aquí somos muchísimos millones los latinos, es algo que trasciende la música, es sobre todo música urbana, pero es muchas más cosas, es como el hip hop, ¿no? Es también pues desde baile hasta forma de vestir, hasta forma de hablar y todo eso. Entonces el reggaetón, bueno, pues casi se puede encontrar la fecha exacta cuando nació, que fue en Puerto Rico, pues yo diría que a finales de los años 90 o así, en los caseríos, como llaman ellos, ¿no? Que son las viviendas de protección oficial, barrios así marginados. Y desde luego que sí que hay elementos de, pues eso, la cumbia, desde luego yo la escucho ahí, hay algo ahí. Hay de cumbia. Hay de cumbia. De son cubano, quizá a veces también, aunque no. Sí, bueno, sí, son ahí en todas partes, o sea, en toda la música latina a partir del principio del son, principios del siglo XX, algo del son se puede encontrar en casi cualquier fenómeno musical, incluyendo el reggaetón. Luego, el tema de Rosalía, yo creo que Rosalía es todavía un fenómeno que no lleva tanto. Entonces yo creo que todavía habrá que procesar, ¿no? Digerir la contribución de Rosalía, como para tener una especie de visión global de cuál ha sido su relevancia, ¿no? Su significación. Rosalía tiene una cosa que no tiene prácticamente nadie, y es que es reggaetonera y hace trap, pero se educó como cantadora. Ella canta flamenco, ya la he escuchado cantar flamenco por derecho. Entonces, bueno, pues para mí es un ejemplo perfecto de fusión, y además con talento y con una producción primorosa y muy elaborada y todo eso. Bueno, y tiene una personalidad, esta intérprete tan joven que está llegando a todo el mundo. Es lo que un poco yo llamo el fenómeno de la universalización del flamenco. Que aparte de lo que sale de España, es que también se está produciendo flamenco en otras geografías que de alguna forma también influirá, digo yo. Pues es verdad, y desde luego el hecho de que Rosalía sea una cantadora, porque lo es, y tenga tanta proyección en el extranjero, pues eso tiene que significar algo. Ella, por ejemplo, cuando canta, da conciertos en vivo, da igual que sea en Madrid, en Nueva York, en Buenos Aires o en Ciudad de México, ella suele cantar flamenco. Ella, aparte de sus grandes éxitos, de sus últimos álbumes, Motomami, lo que sea, eso pues yo la he visto además, ella termina cantando por soleado, bulerías, cosas así, con una guitarra. A mí me gusta mucho Rosalía. Yo creo que respecto a imagen de la mujer ya encarna todas las simbologías de la mujer ya emancipada, ya absolutamente libre y con la fuerza vital esa, ¿no? También muy conectada con lo sexual, ¿no? De todo el entorno de todas las mujeres que lleva además en los coros, que lleva de bailarina. Siempre va con mujeres rodeadas, ¿no? A mí me gusta. Sin embargo, ha habido mucha controversia al principio de salir Rosalía, porque algunas asociaciones de mujeres gitanas y tal, pues decían que había un poco
el debate de si estaba apropiándose de elementos de la cultura gitana que no le pertenecían, además siendo catalana, y bueno, yo no estoy dentro de esta opinión, pero... Bueno, pues es un debate que ha estado siempre, quiero decir, cuando empezaron a apropiarse, es verdad que Rosalía se ha apropiado de elementos de la cultura gitana, pero ¿quién no? También hubo mucho escándalo con Camarón y con Morente, por ejemplo. Bueno, claro, y hasta del siglo XIX, ¿quién cantaba en los café cantantes? Pues algunos eran gitanos. Franconetti, el primer café cantante de Sevilla, era bayo. O sea que siempre ha habido un fenómeno de apropiación cultural de unos a otros, eso es verdad. Y en el caso de Rosalía yo creo que sí, pero ella ha sabido navegar esas aguas turbias muy bien, porque es muy lista. Y, por ejemplo, yo creo que más polémica hubo cuando salió creo que su tercer disco, Motomami. Porque el primero, Los Ángeles, no tuvo gran repercusión, el segundo fue un bombazo, que es este disco narrativo, como Malamente, el de Malamente, ¿no? En el que, por supuesto, además es no solamente una gran cantante con una producción buenísima, elaboradísima, sino que además es un disco que tiene un mensaje feminista muy importante, ¿no? Y es fusión flamenco, porque es lo que es trap, pero hay palma por bulería y hay, o sea, es un perfecto ejemplo de fusión. Toda la fonografía que utiliza, ¿no? Los cristalitos que se rompen, sí, es verdad. Es muy bonito. Y luego ya el Motomami, pues eso yo creo que a la gente, por eso digo lo de la polémica, les pilló quizás un poco... Asimilando todavía el anterior, claro, la fusión, y de repente otra cosa. Sí, porque Motomami realmente es sobre todo reggaetón, es la verdad. Entonces pues es muy difícil escarbar a ver si hay un poquito de flamenco ahí. Veremos a ver cómo continúa. O sea, el reggaetón desde luego es lo que se escucha ahora, y bueno, pues ella es una mujer joven, y la gente joven de veinteañera y menos, lo que escucha es reggaetón. Aquí, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en México, e incluso en Cuba, por ejemplo. Yo en Cuba estuve esta primavera y esperaba, pues, me voy al país de la música, ¿no? Y esperaba escuchar muchos tipos distintos de música, incluso por la calle, pero claro, me quedé un poco de ingenuidad, porque claro que hay música sin parar, pero lo que se escucha por la calle es reggaetón. Igual que en Madrid. Y sobre esto sigo insistiendo en la controversia, ¿no? Porque claro, el flamenco, tal y como entendemos el flamenco clásico, a mí me parece muy bien que esté codificado. Ahora mismo está codificado y se sabe perfectamente lo que es una bulería, lo que es un martinete, lo que es, ¿no? Y los tercios como deben estar cantados, al estilo de quién. A mí me parece fenomenal que eso esté codificado, ¿no? Sin embargo, un poco ahora mismo la controversia está en que si lo que se produce de fusión sigue siendo flamenco, no podemos llamar flamenco, o... a mí hay un término que me gusta mucho, que lo voy a utilizar para mi comunicación, si es que ya no lo utiliza alguien antes cuando publiquemos el vídeo, que sería el flamenco progresivo, ¿no? Que me recuerda mucho también al origen de esa fusión, que fue cuando en los años 75 o 78 empiezan, yo llamo la movida andaluza, ¿no? Que es toda esta movida esos grupos como Triana, por ejemplo. Claro, Triana, y estos de hasta el 90, ¿no? Que fue cuando saca Omega Enrique Morente con Lagartija Nick, que habían estado unos años antes preparándolo. Y también por ahí por medio, no sé si conoces Tabletón de Málaga. No. Pues ese es un grupo de culto, ya murió Roberto, que era el cantante, hay otro cantante ahora. Hicieron también, fueron de los primeros que empezaron a hacer mezcla de flamenco con reggae. Te lo voy a pasar, muy pues interesante sí. También. En ese momento de la fusión, que lo que entra ya en los años 75 en España, cuando se abre, ¿no? Todo el tema hacia la democracia y entran contenidos musicales que eran casi
marginales, no entraba gran cosa, ¿eh? Elvis Presley, por ejemplo, no entró prácticamente en España, se conoció después. Pues en esa época los 70 y tantos, lo que entra, aparte de los estilos ingleses, así como más de pop oscuro y tal, lo que entra es rock progresivo ya. Rock and roll con Elvis Presley no entró en ese momento, entra después. Lo que entró ahí fue rock progresivo. Y lo que hacía la gente de la movida andaluza, esto de Triana y todo, lo que mezclaron fue su sustrato flamenco con el rock progresivo. Por eso yo le llamo flamenco progresivo, que es a partir de ahí, y bueno, esto son ideas mías, hipótesis, ¿no? Y a partir de ahí, si consideramos que ese flamenco progresivo ha ido progresionando, digamos, ¿no? Para no decir progresando, me estoy inventando a lo mejor la palabra, pero ha ido progresionando en esa mezcla de ir uniendo todo el resto de estilos, ¿no? Que están pues sí, ahora mismo moviéndose. Claro, puede ser, o sea, desde luego, hombre, esta controversia entre los puristas y los no puristas, algo así, es más antigua que yo, desde luego, pero, hombre, hay que acordarse que lo que supuso, qué sé yo, Camarón, por ejemplo, ¿no? Cantando con, qué sé yo, guitarras eléctricas y un sintetizador. De Lorca, ¿no? Las letras de Lorca, ¿no? Kiko Veneno, todo eso. No lo sé, hombre, tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo en una idea, en una época en la que el concepto de fusión, lo que quiera que significa, atrae muchísimo. Y entonces, pues, casi todo es fusión ahora, ¿no? Nos gusta mucho lo híbrido, en todo. Lo ecléctico, en todo, en música y en todo. Entonces, pues, claro, tanta hibridización y tanto eclecticismo, pues a veces puede terminar saturando las cosas, ¿no? Y entonces pues no se sabe muy bien ya lo que es un mejunje, ¿no? Veremos a ver, a lo mejor dentro de una generación o menos, pues habrá una especie de interés en retornar así a lo, entre comillas, a los cánones, auténtico, ¿no? A lo canónico, un poco lo académico, que será, bueno, pues una... puede ser interesante porque lo que haya pasado hasta entonces se quedará, o sea que no querrá decir, pues, hacer un trabajo arqueológico, ¿no? De pues eso, cantar igual que cantaba la Niña de los Peines, eso ya no va a volver. Es que es imposible. Es imposible, eso ya ha pasado. Pero bueno, cierto interés en esa especie de idea de lo puro, lo auténtico, a lo mejor puede empezar a sentarse, quizás como consecuencia de cierta de haber saturado un poco el concepto de fusión. A mí esto que has dicho de este ejemplo de la Niña de los Peines me interesa mucho y tengo más hipótesis. Lo que pasa es que yo no soy musicóloga, ¿no? Entonces lo contrasto contigo un poco para ver lo que me dices, pero es que es imposible que una persona en la actualidad del siglo XXI, casi en el segundo tercio, cante lo mismo que una persona en el siglo XIX a finales. ¿Por qué? Todo el entorno sonoro de la persona, todos los sonidos de los que se nutre y los que crece la persona no son los mismos. La Niña de los Peines no escuchaba la sirena pasando todos los días que hay en New York, ni el clink clink del teléfono, no, los sonidos que había alrededor de la persona, o sea, ¿no? Digo yo que eso tendrá un registro... Ella solo escuchaba analógico, ella solo escuchaba la guitarra de verdad, ella ni siquiera escuchaba... Los sonidos que escucha son las ruedas de madera de las carretas, a lo mejor pasando por los adoquines, pero es otro contexto sonoro que no es una cosa aislada, como nosotros estamos poniendo ejemplos para ver el contacto, pero en realidad es todo lo que envuelve a la persona, ¿no? Todo el contexto sonoro, pues a lo mejor es el agua tirando el agua por la ventana, niño no sé qué...
los sonidos de su mundo eran muy diferentes a los sonidos del mundo de Alejandro, por ejemplo, este chico que canta flamenco puro clásico, ¿no? ¿Cómo se llama? Alejandro, no me acuerdo ahora. Pues este chico, que es muy joven, habrá nacido a finales del 20 o principios del 21, todo su entorno sonoro de su crecimiento, de su vida, está en otro contexto. Y aunque canta flamenco clásico, digamos, puro entre comillas, clásico, el timbre y todo a mí me resulta diferente. No puede ser lo mismo. No puede ser. Porque todo el mundo sonoro de esa persona y de todo su entorno y de todos sus semejantes en ese momento le afecta. Es claro, te tiene que afectar. Sí. Lo que tú escuchas en el día a día, todo tu crecimiento incluso. Sí, eso desde luego, aunque también creo que hay de repente paradigmas estéticos que se implantan. Quiero decir, o sea, la niña de los peines, por ejemplo, incluso hasta bien entrado al siglo XX se cantaba mucho de garganta, o sea, una tesitura bastante arribita, sí, muy agudo, ¿no? O sea, las referencias a lo mejor de la canción pues venían, qué sé yo, de voces educadas, impostadas de la ópera, cosas así, ¿no? Luego pues qué sé yo, incluso si tú escuchas a Manolo Caracol o algo así, que ya tiene la voz así más rota, no tiene que ver como, por ejemplo, esa voz de Camarón, ¿no? Que fue un antes y un después, hace 40, 50 años, cuando empezase él, que dejó una especie de escuela, sí, ¿no? Esa voz que es un poco fea, digamos, pero que no importa, es buena precisamente por eso, porque no es... y la potencia melódica. Que se da, ¿no? La potencia. Eso no es. hay por qué cantar flamenco así. O sea, yo he escuchado cantar a Gregorio Valderrama, que es uno de nuestros colaboradores, te pasaré el vídeo, y Gregorio canta muy dulce, muy armónico, muy suave, y no hay por qué cantar flamenco como Camarón. Sin embargo, nos ha influido tanto. Sí, que se ha convertido en una especie de paradigma estético, claro. O bueno, también se puede cantar suave y dulce y ser muy expresivo, como Juanito Valderrama o Maite Martín. Se puede, claro que se puede, son cosas distintas. Pero este ejemplo de voz, este tipo de voz de Camarón marcó una época y casi muchos años después se sigue más o menos intentando emular. Que es dificilísimo. Sí, bueno, es imposible, es un intento, pero en fin. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Javi. Un placer. Muchas gracias. Gracias a Javier vosotros. Albo, musicólogo en Atlanta y colaborador del proyecto Claroscuros. Gracias, Javi. Encantado. Hasta Gracias, la adiós. próxima. Hasta luego.